Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Sana doctrina, palabra del Señor. Hermanas amados, el capítulo 5 de Segunda de Samuel, un mensaje precioso que tiene que ver con bendiciones, tiene que ver con galardón, tiene que ver con lo que usted hace para el Señor. Dios le bendice. Disfrútenlo. Hoy día venimos con este tema, galardón. ¿Qué significa galardón? Muy buena pregunta. Busquémoslo. Galardón. Como una honra, ¿sí? Recompensa de méritos o servicio. Muy distinto a lo que es la gracia, la misericordia de nuestro Dios se manifiesta a través de esto. Galardón. Un galardón es un premio recompensa por méritos o servicio. También puede ser un homenaje a quien sea por su trayectoria o por un logro profesional o por algún otro motivo, ¿sí? Eso significa galardón. Fíjense que diferente a lo que es la misericordia, o sea, a la gracia, es algo inmerecido. Ejemplo, Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Salvos por gracia, ¿qué significa? Que ni usted ni yo hemos hecho absolutamente nada, ni vamos a hacer nada para merecer lo que por gracia recibimos, que significa el amor de nuestro Dios y la salvación, la justificación y la remisión de nuestros pecados. En Cristo somos salvos, solo por lo que Él hizo en la cruz, pero eso no significa que la salvación sea gratuita. La salvación tuvo un precio, se pagó a precio de sangre de nuestro Salvador Jesucristo en esa cruz, que siendo justo, perfecto y obediente a la voluntad del Padre, nos ha regalado sin merecer la salvación, pero usted tiene que creer. Ahora, ¿qué es la misericordia? Tiene que ver con esto, tiene que ver con el galardón. Y el galardón, en ocasiones, podemos verlo en la palabra, que tiene que ver con un premio debido a lo que usted y yo hacemos. De ahí podemos ver premios en la palabra con respecto a, por ejemplo, el tribunal de Cristo, que es el juicio que todos y cada uno de nosotros como hijos y siervos de Dios viviremos. El tribunal de Cristo es un juicio que serán pesadas nuestras obras. Muy distinto es al gran trono blanco, que serán juzgados aquellos que no son hijos de Dios, que no son cristianos. Al contrario, que han rechazado la cruz de Cristo. Dicho esto a modo de introducción, vamos a leer la palabra en el capítulo 5 de Segunda de Samuel. Capítulo 5 de Segunda de Samuel. Son varios títulos, en esta ocasión parte con David es proclamado rey de Israel. Capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 5. Dice así, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron. Todas las tribus de Israel. Hermano Cris, ¿cuáles son las tribus de Israel? Abraham tuvo un hijo, Isaac tuvo un hijo, Jacob, llamado Israel. Es transformado, cambia su vida, cambia su nombre, su mentalidad. Hay una transformación en él de parte de Jehová Dios. Y se llama Israel. Tiene 12 hijos. Rubén siendo el mayor, Benjamín siendo el menor. Desde Rubén a Benjamín son 12 tribus las de Israel. Y dice, vinieron todas las tribus, todos los hijos de Israel, a David en Hebrón. Y hablaron, diciendo, henos aquí estamos, hueso tuyo y carne tuya somos, le dicen a David. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, a la batalla, y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Cuando habla de príncipe, está hablando de el liderazgo como principal. Y acá hay un reconocimiento de los príncipes o de las 12 tribus. Cuando se habla de los 12 príncipes se refiere a los principales de cada tribu, comprendiendo que de pronto ya no está Rubén, ya no está Benjamín, sino han transcurrido otras generaciones y hay un principal en cada una de las 12 tribus. Se reconoce el establecimiento, la consolidación, la unción de David sobre las tribus, sobre Israel completo. Y acá dice, cuando reinaba sobre nosotros, ¿quién? Saúl, eras tú quien sacaba a Israel a la batalla. Se reconoce en David aquella situación. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y al rey David. Dice, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel.
Es tremendo acá, hermano, porque se está consolidando lo que Jehová Dios por medio de Samuel en casa de Isaí se pide que se realice. Se envía a Samuel de parte de Jehová para ungir al próximo rey, cuando ya había sido desechado a Saúl por causa de su rebeldía, por causa de su pecado, había sido desechado. Sin embargo, David es ungido y pasan muchos años, un tiempo prolongado, en lo que arranca, escapa, producto de la persecución y la paranoia y la rebeldía del corazón de Saúl y un espíritu malo que la atormentaba, mirando a David como enemigo, escapa. Es ungido y arranca. Vamos a ver a continuación en este capítulo 5 también qué tiene que ver con esto. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Continúo con el 4. Segunda de Samuel capítulo 5 versículo 4. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar. Era tan solo un pequeño cuando fue ungido. Pero es de 30 años cuando comenzó a reinar. Y reinó 40 años. 5. Y termino con este primer título. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Qué es hermoso, iglesia, ver cómo David, a pesar de haber sido ungido, arrancó muchos años. Y es que podemos ver un común denominador. Cuando Saúl es ungido, entra en batalla para con los filisteos. Cuando David es ungido, entra en batalla para con Saúl. Bueno, es probado también. Entra en batalla con los filisteos, derrota a Goliat. Por eso hay un reconocimiento en estos primeros versículos de parte de los principales, de los ancianos, de los príncipes de las 12 tribus de Israel, reconociendo que aun cuando Saúl era rey, era David quien entra en batalla y da la victoria para honrar a Jehová nuestro Dios, Jehová su Dios y también al rey Saúl. A pesar de toda esta situación, Saúl sigue persiguiendo en una paranoia contra David. Hermanos, podemos ver constantemente que cada vez que hay una unción, tiene que ver con el respaldo, tiene que ver con el poder, tiene que ver con la confirmación de Dios para aquellos hombres y mujeres producto de esta unción. Nosotros dice la palabra que estamos en el ungido. Usted es ungido. Usted y yo somos ungidos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Que si nosotros somos hijos de Dios, estamos redimidos, justificados, santificados, ungidos. ¿Por qué? Porque Cristo, nuestro Señor, cumplió toda la ley y es el único justo, perfecto y santo. Estando en Él, somos justificados, somos redimidos y santificados. Usted es santo, iglesia. Amado hermano, amada hermana, usted es santa. Somos santos a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermano Cristo, pero pecamos, sí pecamos. Entonces somos pecadores. No, no somos pecadores. El Padre nos ve a través de la sangre de Jesús. Si a usted yo le digo que usted es pecador, estando en Cristo, siendo salvo, usted va a caminar en camino de pecado. Usted va a pecar y va a pecar y va a pecar. Si usted le digo que es santo, usted va a caminar en camino de santidad. Por lo tanto, la palabra a nosotros nos muestra que tenemos que perseverar en santidad cada día, en camino de justificación. Somos justos ante el Señor. Ver acá, hermano, lo que acontece a continuación en este capítulo 5 es importante. Continúo desde el 6. David toma la fortaleza de Sión. Dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. David es consolidado, es consagrado rey de todas las tribus en Hebrón. Y lo primero que hace, va a Jerusalén a guerrear contra los jebuseos. Jerusalén, que es la ciudad de David, como es mencionada, Sión. Dice, los cuales hablaron a David, diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir que David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera
a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David, aquellos que le están haciendo la guerra, aquellos que le están haciendo la batalla, la vida imposible, aquellos que están siendo de tropiezo, aquellos que están siendo estorbo para tomar aquello que le pertenece, la ciudad de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrarán en la casa. 10. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Iglesia, el enemigo se va a levantar. Van a haber situaciones en las cuales usted va a ser probado, van a haber situaciones en las cuales va a haber tropiezo, van a haber situaciones en las cuales su enemigo, y por muy gigante que sea, usted va a tener que batallar. Ahora, y lo he dicho en muchas ocasiones, David en el Antiguo Testamento atonta con una honda la cabeza del gigante en medio de su frente, cae y le corta la cabeza. Ciertamente si hoy viviera David no podría hacer eso. Hermano querido, entonces, ¿cómo luchamos contra gigantes? Simple. Ayuno, quebrantamiento, oración. Uno de los primeros gigantes que usted va a tener que destruir es su propia carne. Su propia carne le va a impedir alcanzar aquello que nuestro Dios tiene para nosotros, para ser bendecido, pero nuestra carne nos está haciendo impedimento por el ego, la altivez, la soberbia. Yo no sé qué le estoy hablando hoy día. Hay 151 personas en TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. Pero toma esta palabra. La primera lucha que usted va a tener es contra su yo. Ese yo se llama ego, su altivez, su soberbia, el creer sabérselas todas. Un maestro nunca deja de aprender. Un discípulo nunca deja de ser discípulo. Hay mucho que crecer, iglesia. Pero el primer gigante que usted va a tener que destruir es su propia vida. La palabra dice que tenemos que menguar. Ayer tuvimos la lectura de un capítulo precioso en Lucas, capítulo 9. 9. Capítulo 9. Efectivamente. Donde veíamos lo que es el discipulado. El discipulado implica crecer, madurar, menguar. Quien quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, dice nuestro Señor Jesucristo. Una cosa que usted tiene que hacer es luchar contra su propio ego principalmente. Ayer veíamos cuál es la motivación por la cual servimos a Dios. ¿Cuál es el propósito por el cual servimos al Señor? ¿Cómo reconocer, iglesia, si mi motivación es la correcta, donde es una línea muy delgada de autoengañar nosotros mismos y decir, no, yo sirvo a Dios porque le amo? Ok, si usted realmente le ama, ¿está dispuesto a seguir arrancando de Saúl? ¿Está dispuesto a batallar contra gigantes? ¿Está dispuesto a darle la victoria, la gloria a nuestro Señor? Y aún así, después de muchos años, seguir arrancando y seguir levantando las manos y decir, Señor, sirvo a ti, te glorifico, te bendigo, a pesar de estar arrancando, a pesar de mi condición, a pesar de esto y de esto otro. Porque si es así, usted está por buen camino. Hay algo que usted tiene que aprender, hay algo que usted y yo tenemos que crecer, hay algo que usted y yo tenemos que madurar para entender que a pesar de nuestra condición, nuestra posición es ser hijo de Dios, Rey de reyes, del Señor de señores, reyes y sacerdote, dice la palabra. David fue ungido y arrancó por años a pesar de estar en guerra constantemente y no levantarse contra el ungido. Saúl le respetó, le honró, aun cuando Saúl estaba completamente loco. Pero lo primero que hace David es ir a buscar aquello que le pertenecía, la ciudad de David, Jerusalén. Pero no le va a ser fácil. Continuamos desde el versículo 11. Tercer título. Hiram envía embajadores a David. 11 y 12 dice, también Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David. Y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. David se preocupa, hermano, de honrar a nuestro Señor. David se preocupa de no faltar el respeto a nuestro Señor. Incluso respetando, aun cuando Jehová Dios le entregó en ocasiones la cabeza de Saúl, en dos más precisamente, David no cobró venganza. El corazón misericordioso de David mostrándonos un principio, la misericordia y el amor.
Cuando usted se preocupa de los negocios del Padre, el Padre se preocupa de sus necesidades. Mateo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto va a ser añadido. El contexto de aquello que va a ser añadido y todas estas cosas serán añadidas tiene que ver con la alimentación, el vestir, el beber. Lo necesario. No lujos, no caprichos, no deleites. Créame, nuestro Dios también lo hace. Pero tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y es lo que David nos ha mostrado como principio constantemente. Mira lo que ocurre acá, hermanos. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores, envía gente y envía con madera y carpinteros para preocuparse de la casa de David. Y entendió David que Jehová la había confirmado por rey sobre Israel. Y entendió David, viene el pueblo, lo ungen, lo honran como rey, y David empieza a comprender que Jehová quien había puesto un mandato y quien es Jehová, quien le había consolidado como rey. Y que le había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Vuelvo a reiterar, iglesia amada, el título de este capítulo 5 de Segunda de Samuel tiene que ver con galardón. En este caso, es Jehová quien está galardoneando a David. Galardoneándole por su corazón. Hermano Cris, pero si es un mentiroso, si mintió, sí, y posteriormente va a cometer otros errores, sí, pero la constante del corazón de David es honrar a Jehová, es glorificar a Jehová, es servir a Jehová. Puede mentir, puede ser un adúltero, pudo haber cometido el error de haber, lo vamos a ver más adelante, de haber asesinado, sí. Pero una cosa hace constante en su corazón, es honrar a Jehová, nuestro Dios. Y por consecuencia, Dios consolida su reinado. Seguimos viendo el capítulo 5 de Segunda de Samuel, versículo 14. Perdón, 13. Un poquito más arriba. 13, 14, 15 y 16. Y tomó David más concubinas. Hermano, ¿qué es correcto eso? No, no está bien. Pero lo hizo. ¿Qué quieren que les diga? Está el mandato de nuestro Dios en el Antiguo Testamento donde dice que los reyes solamente tienen que tener una mujer. ¿Cuántas Evas creó para Adán? Una Eva. ¿Y por qué lo están haciendo ellos? La Biblia no va a esconder, iglesia. Nuestro Señor a través de su palabra no esconde la debilidad de los hombres. David, siendo un hombre de ejemplo, sí, también es un mal ejemplo. No solo él. Todos los hombres a través de la palabra, salvo uno, nuestro Señor Jesucristo. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los hombres de los que le nacieron en Jerusalén. Samúa, Sobab, Natán, Salomón. Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía. Elisama, Eliada, Elifelet. Sí, son las generaciones, son los hijos de David. Continuamos y con el último título, David derrota a los filisteos. ¿Había sido ungido David? Sí, nuevamente batalla y guerra. ¿Usted es ungido para qué? Cuando usted entiende que está en Cristo Jesús, hermanos, hay una guerra, hay una batalla en la cual usted no va a terminar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando estemos en la gloria de nuestro Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos juntamente con ellos arrebatados. Solo hasta ahí, solo hasta ese entonces y no antes, usted seguirá en batalla, guerra todos los días. ¿Cómo batallamos, hermano Efesios? Nuestras armas son espirituales. Nuestra guerra, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Lo he dicho hasta el cansancio. Si David viviera en este tiempo, no podría cortarle la cabeza a Goliat. Pero usted y yo tenemos Goliat que vencer para alcanzar esa Jerusalén, alcanzar la tierra prometida. Pero usted no llegará a tierra prometida si no pasa por el desierto y es probado. Hasta que deje y abandone aquellas cosas que tiene que dejar y abandonar, porque de lo contrario vivirá en una lucha constante. Hermano, Cristo en aflicción, estoy haciendo esto pasa, ¿qué ocurre en mi vida? Está en pecado probablemente. Entonces, usted tiene que abandonar el pecado, y si está practicando pecado, permítame decirlo, usted no es un hijo de Dios, porque un hijo de Dios, un siervo del Señor, no practica pecado.
Segunda de Samuel 5:17 y finalizo con esto hasta el 25. Dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. ¿Qué hizo David? Consultó a Jehová. ¿Qué dice Mateo 6, nuestro Señor Jesucristo? Y de lo privado, atentos a esto. Y de lo privado, entra en tu cuarto, a tu aposento, cerrada la puerta. Ora al Padre que ve lo oculto, lo secreto, lo privado, ahí donde nadie nos ve, y te recompensarán público. ¿Qué hace David? La constante de David, iglesia, la constante de David es buscar a Jehová Dios, es consultar a Jehová en lo privado, constantemente. Es lo primero que hacía antes de ir incluso a los sacerdotes. Cuando usted entiende eso, cuando usted entiende que David no tenía pastor, que David no tenía iglesia, que David estaba a la cabeza, ¿a quién consultaba? Jehová. Atentos a ese principio. El principio es consulta a Jehová, busque del Señor que le aconseje en lo privado, iglesia. Antes que cualquier hombre ponga su mirada en Cristo, que el Señor sea quien le diga en qué está obrando mal usted, para poder hacer las cosas bien, porque de lo contrario, producto de nuestras faltas o errores, vamos a ser avergonzados. ¿Qué pasó con Saúl? A Saúl se le da una orden por medio del profeta Samuel, ve y destruye y rompe y quiebra y quema todo y ¿qué hace? Se queda con lo mejor. Y cuando está con el profeta Samuel y Samuel está confrontando, atrás de él estaban las vacas. La oveja. Y Samuel le dice, ¿hiciste todo lo que Jehová te dijo? Sí, por supuesto, todo lo que Jehová, tu Dios, me envió a hacer. Mentira, hermano, ahí estaba gritándole el pecado atrás y Saúl siendo avergonzado. Hay situaciones en las cuales en la vida probablemente nosotros vamos a sufrir vergüenza, producto del pecado. Mi consejo es avergüéncete, quebrántese en lo privado. Quebrante su corazón, pídale perdón a Dios en lo privado, ahí en su pieza, en su habitación, en su aposento, en su cuarto. Cerrada la puerta donde nadie se entere. Humíllese en la presencia de nuestro Dios y va a ser honrado y va a ser galardoneado en lo público. Iré contra los filisteos, dice este versículo 19, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos. Y David y sus hombres los quemaron. ¿Qué quemaron? Los ídolos. ¿Qué implica ello? Abandone pecado. Deje todo aquello que no le está permitiendo llegar a la tierra prometida, que le está haciendo infructuoso llegar a aquello que desea y anhela. Si desea vino nuevo, si cambie el odre. Cambie el odre. Mateo 9, con respecto al ayuno, dice que no deposita vino nuevo en odres viejos, porque el odre viejo es duro, el cuero es duro, y al echar vino nuevo fermenta, crece y se rompe. Su odre tiene que ser transformado. ¿Por medio de qué? Por medio del ayuno. ¿Qué tipifica eso? El quebranto de la carne. Deje aquello que le está impidiendo alcanzar lo que Dios quiere bendecirle, iglesia. Dios nos quiere bendecir, pero usted no está siendo bendecido porque hay cosas que tiene que abandonar, hay cosas que tiene que dejar para que el fruto sea apetecible, para que el fruto sea jugoso, para que el fruto sea dulce, para que el fruto sea de bendición para el resto, para la iglesia, para sus hermanos. Usted tiene que podar aquellas ramas las cuales están drenando la energía y los nutrientes para que el fruto sea bueno. Pode todo lo que sea necesario. Pídale a Dios, Señor, poda en mi vida, aparta de mi vida, quita el ojo de mi vida para poder alcanzar aquello que tú tienes para mí. Dios no depositará vino nuevo en odres viejos. Dios no depositará vino nuevo en odres viejos. Ahora, si usted se está quebrantando, si usted está buscando de Dios constantemente, si usted está orando, si usted está adorándole en espíritu y en verdad,
sin importar su condición, usted es un adorador, usted es una adoradora, Dios le va a galardonear. Se lo afirmo donde usted quiera, donde usted quiera. Y dejaron allí sus ídolos, dejaron pecado, abandonaron todo aquello. ¿Quiénes? A donde llegaron con respecto a los filisteos. Y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Hay situaciones en las cuales no siempre tendrá que obrar de la misma forma. Que Jehová, que nuestro Dios nos entregue aquella información, ¿Qué hace? ¿Qué hace David? Consultando a Dios cómo hacer las cosas. ¿Tiene proyecto, anhelo, deseo? ¿Sí? Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones. Ahí, hermano, en oración. Ciertamente Jehová Dios está con nosotros. Si usted anda en el Espíritu, si usted está meditando, leyendo la palabra, meditándola constantemente, el Señor está con usted. El Señor está con usted. Todo lo que pisara la planta de su pie va a ser bendecido. El Señor va a estar. ¿Por qué? Porque su corazón querrá honrarle constantemente. David consultando nuevamente a Jehová y nuestro Señor respondiéndole. Y cuando oiga ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y termino con este 25. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado. Consulta, el Señor le manda, le dicta una palabra, el cómo hacerlo, y David obedece. Consecuencia, victoria en su diestra. E hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Vuelvo a reiterar, hermanos, David tiene muchos muy buenos atributos, muy buenos atributos. Podemos ver una constante en David que tiene que ver con ser humilde ante Jehová nuestro Dios, glorificarle, honrarle. No toma la vida de Saúl en venganza, aun cuando Jehová se la había entregado en 2 ocasiones. No la toma. Él tiene misericordia del ungido. David es un hombre, un ejemplo de cómo saber tener misericordia. Ciertamente con muchos errores, sí. Pero la constante de David es glorificar, buscar primeramente a Dios. Y nuestro Señor le galardonea. Quiero compartir con ustedes 2 palabras. Cuando le hablé de la oración de nuestro Señor Jesucristo, mire lo que dice en capítulo 6, versículo 6 de Mateo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto, te recompensará en público. ¿Quiere recompensa en lo público? Humíllese, quebrántese, honra a nuestro Señor, glorifíquese. Y esto va de la mano con la lectura del capítulo 9 de Lucas el día de ayer en la noche. ¿Por qué de la mano? Discipulado, donde yo les hacía saber o les preguntaba, y el Señor nos preguntaba: ¿por qué me sirves? ¿Es Cristo revelado a nuestro corazón? ¿O le sirvo, hermano, como el genio de la lámpara mágica? Sirvo a Dios para que el Señor me bendiga. Le sirvo por las bendiciones, por la añadidura. Había muchos que a nuestro Señor Jesucristo le seguían, multitudes, muchos de ellos por el pan y la añadidura, muchos de ellos por las bendiciones, muchos otros tantos también le buscaban por los milagros, por las sanidades, muy pocos por ser corregidos, por aprender, muy pocos recibiendo la exhortación correctamente. No todos, muy pocos. De toda aquella multitud escoge a 12 y los envía, los apóstoles. De esos 12 tenía 3 más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Y de esos 3 deja uno liderando a todo el resto. Hay cosas en la vida que nosotros vamos a vivir que tienen que ver con propósito de Dios y hay otras que son por consecuencia. Pregunto a su vida, ¿qué está viviendo usted? ¿Es un propósito? Porque había un propósito de todos aquellos años en los cuales David, siendo ungido rey de Israel, no se consolida sino hasta ahora, hermano. Y aún teniendo la vida de Saúl, y por tomarla, y por no tomarla, más bien dicho, David no lo hace. Tiene misericordia de sus enemigos. En este caso, enemigo de Saúl, David. David nunca lo tomó como un enemigo. Jamás tomó a Saúl como enemigo. Jamás.
Sin embargo, tuvo misericordia. Y la palabra del Nuevo Testamento nos dice que tenemos que tener misericordia para con nuestros enemigos, orar por quienes nos maldicen, interceder por aquellos que nos persiguen. Hay una guerra constante, hermano. Nuestra lucha primeramente es con nosotros y el ego. Y nuestra segunda lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, huestes demoníacas, hermanos, que van a usar instrumentos a nuestro alrededor. Mateo 24 dice que en estos últimos tiempos el amor de muchos se enfriará, la fe se está enfriando, muchos están apostatando, pero nos entregarán y se entregarán unos a otros. ¿Se ha dado cuenta usted, hermanos amados, como muchos en el nombre del Señor hoy dividen el cuerpo de Cristo simplemente por doctrinas, por nombre y por honrar nombres, iglesia, cuando el único nombre que tiene que ser honrado en su vida y en mi vida es nuestro Señor Jesucristo? Este capítulo 5 nos muestra el galardón de nuestro Dios, de Jehová, para con la vida de David. Quiero compartirle el último versículo y con esto termino. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Escucha esto. Y que es galardoneador de los que le buscan. Vuelvo a reiterar, y que es galardoneador de los que le buscan. El corazón de David, iglesia amada, era constantemente honrar, glorificar a Jehová. ¿Cometió pecado? Sí. ¿Cometió errores? Sí. Pero la constante de David, en medio de todos sus errores, es buscar la honra, es ser adorador, es glorificar a Jehová constantemente, aún teniendo misericordia de Saúl, el ungido de Jehová. Nos muestra un principio ahí. Cuidado, iglesia, precaución con levantarnos contra otros siervos, contra otras siervas, con hablar mal contra otros. Hay una madurez que tenemos que tener, hay un crecimiento que tenemos que tener, pero mientras usted honra a nuestro Señor, usted glorifica a nuestro Dios, con la motivación correcta, que Dios conoce aquello, el Señor le va a galardonear. Si usted está estancado y usted está haciendo las cosas bien, tranquilo. La palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios. Hay un propósito. David tenía un propósito en todo ese tiempo. Pero hay un principio. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Salmos 16:7. Bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Estamos usted y yo buscando el consejo de nuestro Dios? Dios nos bendice. Hermano, y por mucho que usted arranque de las bendiciones le van a alcanzar. ¿Por qué? Porque si Dios ve que usted es un varón, un siervo, una sierva, que es de bendición al resto, ciertamente el Señor le va a bendecir aún más. Amados hermanos, dudas, preguntas, consulta, les leo. Y es así como finaliza este capítulo. Espero que haya sido de mucha bendición. Recuerden, a las 8 de la mañanita y a las 21:15 iniciamos transmisiones en Instagram, TikTok, Facebook y YouTube, en las 4 plataformas, en vivo y en directo. Horario en Chile, 8 a.m., 9:15 p.m. En vivo y en directo en las 4 plataformas. Les invitamos a que puedan estar con nosotros y compartir ese momento precioso para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Chao, chao.